todo lo que es sistema de la coagulación. ¿Ya? Voy a tratar de juntarle en una clase para que puedan tener una clase libre, un día libre. Y el doctor Cruz va a hacer todo lo que es la parte unitaria, ¿no? Entonces nosotros tenemos todo lo que es el tejido sanguíneo, es importantísimo, porque así como ustedes están haciendo fisiología de la sangre ahora, los chicos de farmacología en esta misma semana van a dar examen de farmacología de los medicamentos que tienen que ver con la sangre, ¿no? Y entonces, ¿qué han hecho ellos? Tienen que repasar todo lo que ustedes van a estudiar ahora. ¿Sí? Entonces, la sangre, pues, vamos a ver cuáles son sus funciones, cómo se conforma, el plasma sanguíneo, el tipo de células sanguíneas, cuáles son las funciones. El viernes haremos grupos sanguíneos y la siguiente semana que nos toque haremos hemostasia y coagulación sanguínea, ¿no? Entonces, la sangre es un líquido que circula a través de todo el árbol de vasos sanguíneos, impulsados por la bomba hidráulica, que es el corazón, ¿cierto? El corazón permite que la sangre vaya llegando hacia todos los tejidos absolutamente en nuestro organismo, transportando oxígeno, recogiendo CO2, transportando minerales, transportando hormonas, equilibrando el medio interno, el equilibrio ácido básico por el transporte de CO2 básicamente, lleva las sustancias de desecho hacia los riñones para ser eliminadas, ¿no? Y entonces eso nos permite que la sangre tenga que tener una movilidad constante, ¿no? Y una conformación constante. La sangre básicamente se divide en dos partes, ¿no? Su parte líquida y en su parte de elementos formes. Su parte líquida ya saben ustedes que es el plasma, y su parte de elementos formes son toda la celularidad y proteínas que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, la mayor cantidad de esa celularidad son los glóbulos rojos. Entonces, más o menos en 100 mililitros de plasma, 45% es la celularidad, y a eso se le conoce como hematocrito, ¿no? El hematocrito es la concentración de las células. Entonces, nosotros es un examen auxiliar que usamos en emergencia. Viene, le sacamos sangre al paciente, lo ponemos en una centrífuga, lo centrifugamos, y cuando da vueltas, el plasma, que es el líquido con las proteínas, sube y todas las células se quedan hacia abajo, ¿no? Entonces, y nosotros medimos ahí, ¿cuánto porcentaje es el hematocrito? 40%. Y de ahí relacionamos la hemoglobina y sabemos rápidamente en un minuto cuánta hemoglobina tiene el paciente que está entrando en el médico. ¿Ya? Entonces es un examen muy fidedigno, el hematocrito. ¿Y de qué se conforma? De toda la celularidad que tiene la sangre. ¿Ya? Entonces, la sangre también pues contempla, aparte de las células sanguíneas, contempla sus minerales, contempla sus proteínas, principalmente la albúmina y las globulinas son transportadas ahí, y las sustancias de desecho, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias de desecho más importantes del organismo? La urea, el ácido úrico y el CO2, ¿no? El CO2 se elimina por la vía respiratoria, urea y ácido úrico lo eliminamos por la vía. Entonces son sustancias de desecho. Aparte de eso, la sangre lleva pues las hormonas, ¿no? Cuando queremos una respuesta, un feedback positivo o negativo, ¿qué es lo que hace la sangre? Es la que transporta las hormonas hacia el órgano blanco. Entonces, ¿cuánto es la volemia? Más o menos de sanguínea que tenemos nosotros. 70 mililitros por kilogramo de peso. ¿Se acuerdan cuando vimos el primer capítulo cuánto era la volemia de un niño? Un recién nacido era 80 mililitros por kilogramo de peso, más o menos. Nosotros nos vamos deshidratando con la edad. La edad de ustedes debe ser 70 mililitros por kilogramo de peso. Su volemia sanguínea. Y por eso una vez en una clase anterior les dije que no es igual que uno pese 100 kilos, cuánto de sangre tiene, o uno que pesa 60 kilos, 50 kilos, ¿no? Cuánto de volumen sanguíneo tiene. ¿Ya? Entonces ahí viene la diferencia también del volumen sanguíneo entre hombres y mujeres. Estoy hablando de volumen, ¿no? Volumen sanguíneo. Después voy a hablar de hemoglobina, de volumen sanguíneo. ¿Ya? Aunque ahora para los gorditos hay capítulos especiales totalmente, ¿no? Diferente la fisiología del paciente obeso, ¿no? Completamente diferente. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué hay tanto estudio en obeso? Porque en el Perú, solo en el Perú, estamos hablando de un país donde no hay mucha obesidad, 58% de la población está en sobrepeso, 58%. Y de ese 58%, 20% está en obesidad 1 y 10% está en obesidad mórbida. O sea, somos un
país que tiene que mejorar su alimentación, ¿no? Y países como Estados Unidos y México y Chile, que son las banderas a nivel América, tienen casi 80% de población en sobrepeso. ¿Sí? Entonces, para Estados Unidos, como es así, entonces ha comenzado a elaborar todo lo que es la fisiología del paciente obeso, ¿no? Entonces, tenemos todo el capítulo del paciente obeso. La distribución de los medicamentos es diferente en el paciente obeso, el volumen sanguíneo es diferente en el paciente obeso, y tienen libros de libros que tenemos que leer para medicar a los pacientes obesos, ¿ya? Entonces nos hace un problema de salud pública. Bueno, entonces, pero con ustedes nos quedamos que la volemia es 70 mililitros por kilogramo de peso, ¿ya? Y la parte sanguínea, la parte de elementos formes de la sangre, se da básicamente en tres grandes familias: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿ya? Todas las vamos a ir tratando uno por uno en las diferentes clases que tengamos. Los glóbulos blancos divididos, ¿no es cierto?, en elementos, en leucocitos, en monocitos. Vamos a ver, con el doctor Cruz van a ver el juego bonito que hay de cómo los macrófagos llegan, lanzan sus interleucinas, lanzan sus citoquinas, vienen las proteínas del sistema de complemento. Es todo un juego muy, muy bonito, que es nuestra inmunidad, ¿no?, nuestra defensa. Y los glóbulos rojos, que se tratan básicamente del transporte de la hemoglobina y el oxígeno, ¿no? Bien, ¿cuántos eritrocitos tenemos en la sangre? Más o menos entre 4 a 5 millones por milímetro cúbico. Más o menos, 4 a 5 millones por milímetro cúbico. Una media de 4.5, ¿ya? Leucocitos debemos tener entre 5.000 a 11.000 y plaquetas entre 140.000 a 400.000. Son los términos medios, ¿ya? Son los términos medios. Básico que aprendan esas cifras, porque el disminuir, por ejemplo, disminuir leucocitos o aumentar leucocitos nos puede orientar a una infección o a una inmunosupresión, ¿no? El aumentar glóbulos rojos o disminuir glóbulos rojos nos puede orientar a una anemia o una policitemia, ¿no? Y las plaquetas, bajando las plaquetas, nos pueden orientar a una alteración en la coagulación sanguínea. Entonces, esas cifras son las que deberíamos manejar siempre, ¿ya? Siempre debemos manejar. A ver, ¿y qué tiene el plasma entonces? Vayamos con el plasma. El plasma sanguíneo tiene agua, ¿ya? Agua, básicamente agua. 90% del plasma sanguíneo es agua, ¿sí? Proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas que tiene el plasma sanguíneo, que le da ese color medio amarillento? Tiene dos tipos de proteínas plasmáticas. La albúmina, ¿sí? La albúmina, que es la mayoría de las proteínas que debe tener la plasma. Que la albúmina nos ayuda básicamente, ya lo han visto duro con el doctor Guevara, básicamente a la presión oncótica, ¿no es cierto? Es decir, nos da la presión negativa para jalar líquido dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? La albúmina, aparte de transporte, unirse a todas las sustancias que hay dentro del torrente sanguíneo, medicamentos, lo que entra, nos da la presión oncótica. Eso quiere decir que evita que el agua salga fuera del vaso sanguíneo y evita que se forme el edema. Cuando nosotros comenzamos a bajar nuestra albúmina, quiere decir que no estamos ingiriendo proteínas. ¿Dónde vienen las proteínas? ¿Dónde comen ustedes proteínas? Básicamente en la carne, pues en la carne comen proteínas, jóvenes, en la carne. Algunos en los vegetales hay algunos tipos de proteínas, pero que no son muy afines, ¿no? Pero en la carne básicamente comen ustedes proteínas, ¿sí? Y estas proteínas, cuando nosotros comenzamos a perderlas, entonces la presión oncótica disminuye. Y cuando se pierde la presión oncótica, no hay quien retenga el líquido dentro del vaso sanguíneo y comienza a salir el líquido hacia afuera del vaso sanguíneo, generando edema. Por ejemplo, ustedes chicos que les encanta leer cosas de salud en los diarios, están al día, actualizados en eso. Han visto en los diarios en Sudán, por ejemplo, la más grande epidemia de hambre que ha habido en los últimos años, ¿no es cierto? Muertes por hambre. ¿Cómo están los chiquitos? ¿Cuál es su conformación de los niños en Sudán?
¿Han visto los negritos, panzoncitos? ¿No? Sí, son desnutridos. Están panzones, pero son desnutridos. ¿Qué es eso que están panzones? ¿Por qué están panzones? Una bacteria. No, es el edema, es el líquido que está saliendo fuera del torrente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen proteínas, ¿sí? Es un tipo de nutrición, no tienen proteínas, ¿ya? Y entonces, como no tienen proteínas, se sale el líquido fuera y genera edemas. Ese edema, por ejemplo, es un edema acítico, no es un edema en la cavidad abdominal, ¿no? Todo panzón, chiquito, pero con sus miembros todos delgaditos, ¿no? Todo caqueto, todo como una calaverita, ¿sí? Está desnutrido, no está comiendo, se perdió el albúmina, se perdió la presión corporal, ¿ya? Entonces, el otro tipo de proteínas que tenemos es las globulinas, globulina A, B y G, ¿no? La IgG. Generalmente la G son las inmunoglobulinas, ¿no? ¿Qué forman estas inmunoglobulinas? Principalmente forman el sistema del complemento y nos dan la primera respuesta a la defensa inmunitaria del organismo, ¿ya? Las globulinas. Entonces tenemos plasma, en el plasma tenemos agua y tenemos proteínas. De las proteínas, las dos principales que se ven en cualquier examen sanguíneo son albúminas y globulinas, ¿ya? ¿Qué es lo que hay más en el organismo? Más albúminas que globulinas. ¿Cuál va a ser su tarea? Porque hace pregunta fija de examen. La relación entre albúminas y globulinas. ¿Cuál es la relación entre la albúmina y la globulina sanguínea? O sea, ¿va a haber más albúmina o menos albúmina? ¿Más globulina o menos globulina? ¿Ya? ¿Qué más tenemos en el plasma sanguíneo? Tenemos los electrolitos, los que ya conocen: sodio, calcio, potasio, cloro, magnesio, bicarbonato, fosfatos, ¿no? Sulfatos, amonio. ¿Qué otra cosa tenemos? También circulan todos los nutrientes: la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, ¿no? Y las sustancias de desecho, ¿sí? Urea, creatinina y ácido úrico, que vienen principalmente del metabolismo de las proteínas. Entonces, aparte del plasma, tenemos las células sanguíneas, que ya las vimos ahorita, ¿no? Rojas, la serie blanca y las plaquetas. ¿Y dónde se forman estas células sanguíneas? ¿Dónde vienen? ¿De dónde nacen estas células sanguíneas? ¿Se forman siempre? ¿Siguen formándose a la edad de ustedes? Pues sí, las células sanguíneas vienen en los niños de los huesos largos, de la médula ósea de los huesos largos. ¿Cuál es el hueso más largo que tenemos en el organismo? El fémur, ¿cierto? Ya está. Y en los adultos, porque ya son adultos, viene en los huesos planos. ¿Cuáles son los huesos planos? ¿En qué huesos planos debe haber médula ósea? En el coxal, el hueso del coxis, en los ilíacos, ¿no? Huesos ilíacos, en las vértebras, ¿ya? Ahí hay médula ósea, ¿sí? Y esa médula ósea forma constantemente la celularidad sanguínea. No estoy diciendo glóbulos rojos, estoy diciendo celularidad sanguínea, ¿ya? Esta conformación nace desde la capacidad que tiene de tener un stem cell, ¿no? Una célula madre, ¿sí? Una célula madre pluripotencial, es decir, que puede convertirse en cualquier cosa. Y depende de los estímulos que tenga para que se vaya convirtiendo y vaya relacionando las familias que se necesitan: células rojas, células blancas en sus diferentes subtipos o plaquetas. Entonces, depende del estímulo que se tenga, depende del tiempo de vida que tenga también, se va conformando. En el Perú se hace trasplante de médula ósea. Tenemos pacientes inmunodeprimidos que no tienen células blancas. Ya, y les hacemos trasplante de médula, se los mandamos al extranjero. Sí. En Arequipa están haciendo ahora. En el sur están haciendo en Arequipa el trasplante de médula ósea. ¿Ya? Entonces, es sacar médula ósea del coxal, del ilion, ¿sí? Sacan médula ósea y se la trasplantan al paciente. Para eso tienen que tener la histocompatibilidad, ¿no? Que les acuerden de su glucocálix de las células, que tiene que tener cierta afinidad. ¿Ya? Entonces, la formación de las células se llama
poiesis, ¿no es cierto? Hematosangre, poiesis, formación. Se llama hematopoiesis. Esa es la formación de las células en la médula ósea. Y la médula ósea tiene también sus formas, tiene un componente vascular, es decir, que está muy irrigada la médula ósea, muy irrigada, ¿sí? Hay mucho volumen sanguíneo que llega para enviar los estímulos, ¿sí? La médula ósea tiene que recibir todos los estímulos para poder formar la celularidad. Y tiene su componente no vascular, que son básicamente las células dentro de la médula ósea las que se están formando, y tiene su matriz, ¿no? Su matriz que es en base a proteoglicanos, fibronectina, la base de sostén de la médula ósea donde se van formando las células, ¿ya? Entonces nosotros tenemos desde el comienzo las células pluripotenciales, ¿no? Las que pueden convertirse en lo que sea, ¿no? Y según los estímulos, vamos a tener células progenitoras, ¿no? En las células progenitoras ya tenemos rojas, blancas, plaquetas, ¿sí? Las células precursoras, que son las células, digamos, inmaduras ya del torrente de la celularidad, ¿no? Y finalmente ya tenemos las células maduras, que son las que vemos en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, ¿y cuáles son los estímulos que tenemos para formar cada una de estas celularidades? Por ejemplo, en las células blancas, que van a ver con el doctor Cruz, no me voy a meter en eso, son las interleucinas, ¿no? Las interleucinas, todos los mediadores inflamatorios, cuando se da una injuria, esos avisan a la médula ósea, por el torrente sanguíneo viajan las señales. ¿Cuáles son sus señales de las células blancas? Las interleucinas, ¿no? Estas interleucinas, que son los chasquis de la sangre, viajan hasta la médula ósea y en la médula ósea le avisan hay que comenzar las células madre, tenemos que volver las células blancas en mayor cantidad, hay una infección y comienza a trabajar con células precursoras para células blancas, ¿ya? En el caso de los glóbulos rojos, la eritropoyetina, ¿cierto? La eritropoyetina, que tiene diferentes subtipos, pero tenemos la eritropoyetina que se forma básicamente en el riñón y en el hígado, ¿no? En el riñón el 90% de la eritropoyetina se forma en la zona yuxtaglomerular del riñón, ¿ya? Y en el hígado se forma solamente el 10% de eritropoyetina. Esta eritropoyetina viaja, ¿sí? Viaja hasta la médula ósea y le dice forma glóbulos rojos porque se están agotando nuestros glóbulos rojos. Esta eritropoyetina es muy sensible a la presión de oxígeno, ¿sí? A la presión de oxígeno. Entonces, las condiciones de hipoxia hacen que se forme más eritropoyetina y esta eritropoyetina hace que las células STEM se vuelvan células precursoras de glóbulos rojos. ¿Qué casos tenemos, por ejemplo, tendencia a no formar mucho glóbulo rojo? En los pacientes que tienen insuficiencia renal, que el riñón ya no funciona, ¿no? Y entonces, así querramos, así hay hipoxia, así estés en el Himalaya con 8000 metros de altura, con poca presión de oxígeno, entonces no vas a poder formar glóbulos rojos, porque no vas a formar eritropoyetina, ¿sí? En los insuficientes renales y en los pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, tenemos también medicamentos formadores de colonias, ¿no? Por vía oral, por vía endovenosa, le damos eritropoyetina y le damos formadores de colonias de granulocitos, de neutrófilos, etc. ¿Ya? Hasta ahí hemos llegado en la defensa de nuestro organismo. Ahora, en cuanto a la eritropoyetina, en las condiciones de hipoxia, es la misma presión de oxígeno, es la misma cantidad de oxígeno que tenemos aquí en Tacna que en Puno, por ejemplo. ¿Dónde hay más oxígeno? ¿En Tacna o en Puno? ¿En Tacna hay más oxígeno? ¿Sí? ¿O en Puno? Que hay más altura, más libre el aire. ¿Dónde hay más oxígeno? En Puno. En Puno. En Europa de repente, en Europa hay más oxígeno. ¿Qué dice? ¿Dónde hay más? De acuerdo al nivel de mar. Así es. No hay más oxígeno en ningún sitio. En ningún sitio. ¿Ya? Porque vivimos en el mismo planeta, pues jóvenes. ¿No es cierto? Todos vivimos en el mismo planeta, ¿o no? ¿Y la contaminación?
que su mente esté volando por otro planeta es diferente, ¿no? Pero todos estamos viviendo en el mismo planeta, tenemos la misma cantidad de oxígeno. ¿Qué se diferencia? Se diferencia que con la altura, con las diferentes islas, tenemos presiones de oxígeno diferentes, ¿ya? Y el oxígeno, para ingresar a nuestro organismo, requiere un juego de presiones. Y a mayor presión entra más fácil, y a menor presión no ingresa tanto, ¿ya? Y entonces a mi organismo, si no entra mucho oxígeno, dice mi organismo, me está faltando aire, me está faltando oxígeno. Entonces, como me falta oxígeno, forma eritropoyetina y forma más glóbulos rojos. Y esa es la razón por la cual ustedes tienen aquí menos hemoglobina que una persona que vive en Arequipa, otra que vive en Puno, otra que vive en Cusco. Van variando la cantidad de hemoglobina y glóbulos rojos, ¿ya? Por la presión de oxígeno, no por la cantidad de oxígeno, ¿ya? Profesor, y si viajas, por ejemplo, es que tienes que tener un periodo de adaptación, ¿no? O sea, ¿cuánto es ese periodo? más o menos en 2 semanas vas formando glóbulos rojos, más o menos. Ya a las 48 horas ya comienzas a formar, y a las 2 semanas ya debe estar adaptado. Y finalmente también tenemos células formadoras de plaquetas, ¿no? Que vamos a verlas cuando hagamos el capítulo. Entonces, el número de líneas celulares se genera en base a los estímulos, ¿ya? No es, cada línea celular tiene que tener un estímulo específico. No es que hay hipoxia y genero células blancas, genero células rojas, genero plaquetas, no. No, cada línea se basa en su estímulo, ¿sí? Entonces, y las células, definitivamente la primera célula es la pluripotencial, la célula madre, que puede adaptarse y convertirse en los otros tipos de células. En base a eso es lo que estamos trabajando actualmente en todas las enfermedades que podamos necesitar regeneración, ¿no? Por ejemplo, estamos en estudio, porque no se ha visto todavía resultados, porque el estudio está recién en proceso. Una de las bases es el Cayetano Heredia en Perú. Estamos haciendo, por ejemplo, poniendo células madre al miocardio infartado, ¿no? Células madres de miocardio, ¿no? Musculares. Pero todavía no podemos decir si está bien, si está mal, si va a mejorar, meterlo en el protocolo. Quizá cuando ustedes salgan después de 10 años de estudio, entonces, digamos, sí se usa ahí, ¿no? Entonces ustedes van a hacer algo cirujano cardiovascular, cuando haga su revascularización y ve el infarto, le va a inyectar células madre, ¿no? Al miocardio. Entonces, eso es en lo que vamos, ¿no? Más o menos con las células madre. Bien, los glóbulos rojos normalmente tienen 4 a 5 millones, su tamaño es de 7 a 8 micras, ¿sí? No tienen núcleo los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo, ¿sí? Pero son muy elásticos, deforman rápidamente para que puedan pasar por la capilaridad. Esto se basa en la espectina, ¿no? Es una proteína que está en la membrana del glóbulo rojo, la espectina. Entonces un glóbulo rojo así bicóncavo. No todos los glóbulos rojos son así, vamos a ver ahorita por qué no. Y dentro de los glóbulos rojos, ¿qué encontramos? Dentro de los glóbulos rojos encontramos el grupo M, que va a transportar hemoglobina, y esta hemoglobina va a transportar oxígeno, ¿no? Oxígeno. Entonces, ¿quiénes conforman el grupo M? ¿Cierto? ¿Quiénes lo conforman? Primero vamos a ver que tenemos 4 proteínas, la parte proteica, ¿no es cierto? Tenemos 4 proteínas del tipo globina, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿ya? Esa es la parte proteica, ¿no? De la hemoglobina, la parte proteica. Y la parte no proteica, que se denomina grupo M, ¿sí? Que se denomina grupo M, está conformado por unos anillos, ¿no es cierto? Los anillos pirrólicos, ¿sí? Y estos anillos pirrólicos, ¿sí? Que se llaman juntos se llaman la protoporfirina 9, cogen a un fierro, a un átomo de hierro, en su forma ferrosa en el centro, y esto conforma el grupo M. Entonces la hemoglobina está formada por una parte proteica con
Entonces, 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta, y una parte no proteica. Esta parte no proteica se conforma por la protoporfirina 9, que son 4 anillos pirrólicos unidos, y por un fierro en su forma ferrosa, una molécula de hierro en su forma ferrosa, que es captada, ¿no es cierto? Ahí. Y esta conformación permite la unión de una molécula de oxígeno. Una molécula de oxígeno. Entonces, cada molécula de hemoglobina, como tiene 4 cadenas, ¿no?, proteicas, y cada una de estas cadenas se une a una protoporfirina 9 con su fierro, que es del grupo M. Entonces, en cada una de esas puede transportar una molécula de oxígeno. Entonces, una molécula de hemoglobina, ¿no?, un grupo de hemoglobina, nos lleva 4 moléculas de oxígeno. 4 moléculas de oxígeno.